Hola, queridos amigos, quiero ofrecerles unas pequeñas reflexiones en torno al narcisismo, pero bueno, esto en el contexto de la necesidad de conocerse a sí mismo, de hacer una antropología sana y, por tanto de educarse a amar, bueno, con todo lo que eso significa, y dentro de una antropología adecuada. Bien, eh, entonces, así recapitulando un poco, los seres humanos, por el hecho de existir, por el hecho de tener las facultades que tenemos, por el hecho de ser corpóreos, históricos, sexuados y otras muchas propiedades de la persona, como la apertura a la trascendencia, el hecho de ser absolutamente irrepetible y otras, y bueno, por tanto, desde luego que la dignidad, eh, bueno, pues todas estas propiedades, dimensiones, facultades apuntan hacia nuestra vocación a amar. Y también, y por tanto, a que el ser humano no es solamente un animal de instintos, sino que necesita formarse. Esto se puede decir de otras muchas maneras, necesita autoconocerse, autorrealizarse, tener conciencia, libertad, en fin. Bueno, pues yo quisiera ahora compartir con ustedes, dentro de esta necesidad de formarse afectivamente para ser hábiles para amar, bueno, fijarnos en una parte un poco negativa y es un poco las características que dominan en la sociedad actual, que son más bien negativas y deseducadoras en el campo del amor. Y bueno, eh, mencionaré muy brevemente que, eh, bueno, pues algunas de las características propias de nuestra sociedad, toda sociedad tiene sus grandezas y sus limitaciones. Y también hay que reconocer que hay sociedades más grandes, otras más pequeñas en cuanto al pensamiento de sí mismo. Bueno, pues en la actualidad domina, digamos, la fragmentación. Somos seres fragmentados como sociedad, en la visión de la persona, por una serie de pasos que se han dado tanto en la filosofía como en la política y en el pensamiento en general, en la concepción, en los modelos amorosos, en los que ahora pues no voy a entrar, simplemente mencionaré. La segunda sería el emotivismo y por tanto la necesidad de pasar a una integración. El emotivismo, bueno, como habrá que recordar brevemente, que es una conducta regida por la espontaneidad, por, la, por el instinto, por lo inmediato, por tanto, solamente por los sentimientos, sentimentalismo, adolescentismo, carencia de gobierno de sí mismo, de autocontrol, necesidad de que nos estén motivando continuamente desde fuera. Bueno, pues todo esto y otras muchísimas propiedades que ya hemos visto son características del emotivismo, adolescentismo, etcétera. Y por tanto, pues la esclavitud hacia el mero sentimiento. Quiero detenerme un poquito más con ustedes en el narcisismo, que, bueno, como el nombre lo indica, es una palabra, un término que nace dentro del ámbito de la psiquiatría y que está inspirado en la persona mitológica, desde luego, de Narciso, para designar a ciertos comportamientos y ciertos, en algunos casos incluso disturbios o, sin alarmarnos, algunos defectos que son fácilmente, o bueno, son superables, basta que pues, tengamos conciencia. Okay. Entonces, justo en esta toma de conciencia del panorama amoroso, el panorama educativo en el que nos encontramos, eh, bueno, pues daré algunas características propias del narcisismo para después pasar a algunos aspectos propositivos. Bien, todos sabemos, o casi todos, que Narciso es ese personaje de la mitología griega que, bueno, pesa sobre él un destino en el que ahora no me voy a meter, pero el caso es que es una persona incapaz de enamorarse o incapaz de pensar en el otro, en parte porque tiene una relación muy tormentosa con su madre, que le evita todos los problemas, le evita mirarse en los espejos, y en realidad Narciso está enamorado de su hermana que ha muerto y entonces el día que él se vea reflejado en el agua, pues se va a quedar enamorado de sí mismo.
Bueno, esto puede parecer un poco enredado, pero bueno, es un nombre que no se acepta a sí mismo y por tanto está concentrado en el amor a sí mismo y es incapaz de ver la necesidad del otro. Bueno, pues un día se encuentra con Eco, es una ninfa que ha sido castigada por los dioses, a vivir en el bosque y lo único que puede repetir es, es las últimas palabras que le dicen. Y bueno, por eso se va avergonzada a vivir al bosque porque pues es incapaz de diálogo. Bueno, pues se encuentran estos dos personajes en en el bosque y pues imagínense el diálogo, entre comillas, entre una persona que solo piensa en sí misma y otra que solo repite lo que escucha, pues se convierte en dos monólogos. Por eso tenemos en este magnífico cuadro justo el momento en que quedan decepcionados absolutamente el uno del otro, y bueno, pues es como una profecía de muchas relaciones en la actualidad, y Eros, que está ahí dispuesto a encender el fuego del amor y a flecharlos con el fuego del amor, pues está casi también decepcionado. Narciso, pues casi al borde de la depresión, pues se asoma a un espejo de agua y se termina ahí su historia, nos dice la mitología, porque se convierte en una flor. La flor, que aparece en muchos relatos de la mitología griega, muchas veces significa, pues eso, lo efímero, lo fugaz, entre paréntesis, recordar, por ejemplo, la sangre de París, no más bien de Adonis, que herido por el jabalí de Diana, pues, bueno, pues cae y las gotas de su sangre se convierten en anémonas, una especie de amapolas, que son las flores fugaces. O sea, nos recuerdan que el amor y la historia de las personas cuando viven del narcisismo y de la concentración en sí mismas, pues es fugaz y al final es incapaz de realizar una historia. Bueno, espero no haber sido demasiado complicado. Bueno, pues este es el personaje que inspira eh, ya después a la ciencia psicológica del siglo XX, eh, para designar a las personas que en definitiva son incapaces de abrirse al otro. Es una mirada autorreferencial, ¿ok? En la que parecería que el mundo se agota en uno mismo. Esto es especialmente común en la actualidad. De hecho, hay algunos psiquiatras americanos que dicen que se trata de una verdadera pandemia o al menos epidemia, es decir, que pues toca a muchísimas personas, en parte porque las familias forman seres narcisistas, concentrados en sí mismos, sin esfuerzos, o abandonados, en los que todo se les hace, eh, o se les deja casi como si estuvieran en una granja, eh, por el descuido de los padres. Piensen que el promedio en algunos países que los padres le dedican a sus hijos, o sea, a un diálogo, es de 8 minutos. Eso es el promedio. Habrá quien mucho más, obviamente, y otros que muchísimo menos en eso, en un día. Es una apatía, o sea, una carencia eh, de sentimientos hacia los demás. Se manifiesta también en una vanidad exacerbada. Después veremos algunas manifestaciones de esta vanidad. Una autoestima desajustada. Eh, Hay quienes piensan que el narcisista es una persona con una autoestima súper alta, otros con una autoestima súper baja. En realidad es una persona que tiene una autoestima que es o demasiado alta o demasiado baja. O sea, no hay en esto, no hay ninguna, no hay una ley o una constante, pero sí, lo grave es que no hay una autoestima bien enfocada, ¿okay? Que considera el deber como una esclavitud hacia los otros, y el poder, que en el fondo eh, es como, o se convierte al narcisista en un esclavo de sí mismo. O sea, el pensar que todo lo puede, que por tanto es omnipotente, después lo hace incapaz de levantar un plato, de amar al otro, de preocuparse por los demás. Entonces, aparentemente es omnipotente, pero en realidad es impotente. Y eh,
bueno, no poder, porque se tiene todo. Hay algunos padres que se preguntan, bueno, si yo le he dado todo a mi hijo, ¿cómo es posible que pues, tenga estas dificultades, que sea un narcisista, que sea un egoísta, que nos insulte incluso, y otras cosas más graves? Bueno, pues el problema es eso, que le has dado todo. La educación consiste no en dar todo, porque además dar todo pues, es algo que no se sabe qué significa. Evitarle lo que uno ha pasado, bueno, pues eso es, de hecho eso es imposible porque es la propia vida del hijo, es otra generación, entonces es imposible que viva lo que yo he vivido. En fin, pero bueno, hay muchas mentiras aquí dentro del narcisismo y bueno, en general conduce a la depresión, o sea, porque el amor, que es como un lanzamiento hacia el otro, pues el narcisista no lo vive porque estás concentrado en sí mismo. Y bueno, todas las propiedades de la persona, e insisto, indican a que estamos hechos para amar y que amor significa muchas cosas. Amor puede significar un deseo, unos sentimientos, una necesidad del otro. Eso es el amor en sustantivo, pero amar significa ponerse en marcha hacia el encuentro, hacia pues, crear con el otro pues, un proyecto, y para eso se necesita una mínima preparación, una habilidad, unas facultades desarrolladas. Las facultades todos las tenemos, o sea, las principales facultades del ser humano son inteligencia, voluntad, que se manifiestan en la libertad y en la conciencia. Pero esto hay que formarlo y por tanto hay que ser hábiles para amar. Y el narcisista, o la infinita mayoría de los casos, no por su culpa, carece de esos resortes y de esa formación y por tanto de esa habilidad para después establecer un proyecto con el otro. Bien, otras manifestaciones, habíamos ya mencionado la vanidad, tener que demostrar y a veces tener que demostrar lo que no se es. Y bueno, aquí podemos irnos por muchos lugares. De hecho, una persona que demuestra lo que es, aunque sea su vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables, pues de hecho se vuelve más interesante que una persona que continuamente está aparentando lo que no es, que está obsesionada por la comparación, por la competencia con los demás. Incluso, bueno, hay muchísimas manifestaciones de narcisistas o casos de narcisistas que viven fuera de sus posibilidades. Gente que se endeuda, y narcisistas no son necesariamente millonarios, son personas que pueden tener una vida común, incluso, bueno, personas de escasos recursos que queriendo vivir la vida de los famosos, queriéndose meter en las vacaciones de quién sabe qué famosa o famoso, pues son capaces de vivir un tormento bueno, primero por vivir una vida falsa y segundo porque pues, son personas que se endeudan, que, bueno, hay muchísimos casos. Para no bajar, digamos, no caer y no despeñarnos en la casuística, yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Bien, y se refleja también en algunos comportamientos como quererme merecedor de todo. De hecho, esto es justamente lo que condujo en parte a la crisis económica de Estados Unidos en el 2008. Justamente pues un ejército de personas que en lugar de comprarse, por ejemplo, coches y casas de acuerdo a sus posibilidades, el criterio que aplicaron fue lo que se merecían y pues lógicamente se endeudaron y con eso en parte endeudaron a la sociedad y hundieron la economía. Eh, la preocupación por apantallar o por aparentar lo que no se es, y pues eso introduce a la persona en una nueva tensión, en una nueva obsesión, la obsesión también por la diferenciación, o sea, ser diferente, eh, o sea, si uno toma como criterio eso, el ser diferente, pues está totalmente alejado de la realidad, porque lo que te hace verdaderamente, lo que te da personalidad, te da carácter, es ser auténtico, no el ser original por ser original.
la persona verdaderamente original, pues es la persona cargada de virtudes, es la persona que se vuelve atractiva, la persona que está obsesionada por ser simplemente diferente y bueno, cometer un montón de barbaridades y tonterías solamente por ser diferente, pues al final se vuelve una persona inconfiable. O sea, y bueno, muchas veces en el enamoramiento las personas pues se dejan llevar por esta originalidad, por el atractivo que puede tener, pero después la persona obsesionada por ser original pues se vuelve incapaz de preocuparse por el otro, de bajar a sus necesidades. Ok, esta necesidad de reconocimiento, la vanidad física y pues el gasto económico, muchas veces fuera, la mayoría de las veces, de hecho, fuera de la realidad. Eh, Bien, hay gente que propone el narcisismo como una maravilla, como una, bueno, la autoadmiración, como una manifestación de autoestima y pues en realidad pues habría que ser muy críticos, ¿no? Cuando un individuo está concentrado en sí mismo, solamente en su autoestima, pues es un individuo inmaduro y profundamente egoísta, incapaz de preocuparse por el otro. La baja autoestima como un medio para llamar la atención, que a veces también puede darse, ¿no? El abusar de la propia vulnerabilidad para atraer la mirada y entonces aquí ya se cae en la autoconmiseración, pero como con un cierto gusto, ¿no? Yo, pobre de mí, aquí tirado, de esa gente que se tira para que lo levanten, que está esperando que todo el mundo se abaje para que le lama las llagas, que lo curen, que, o sea, ciertos tipos de heridas, y bueno, en la actualidad hay cada vez también un nuevo ejército de personas heridas, frágiles, quebradizas, y bueno, todo esto también tiene que ver muchas veces con el narcisismo, no siempre, y habría que ver persona a persona, a ver, y sin juzgar desde luego, y si una persona viene a nosotros diciendo que está llena de heridas y que necesita ayuda, bueno, pues nosotros no tenemos absolutamente ningún derecho de juzgarla y lo que sí tenemos derecho y obligación es ponernos al servicio, escuchar y ver lo que uh, dentro del analfabetismo afectivo que pueda tener esa persona, pues tratar de ayudarla, porque nuestra actitud eh, es siempre de servicio. Cuando estamos hablando de todas estas cosas, podemos tener la impresión de que como que nos estamos alejando, ¿no? Nosotros los perfectos y ya los narcisistas, los emotivistas, los enajenados y escasos de realidad. No, esto es lo que estamos planteando aquí, es un panorama de manifestaciones que se dan en muchas personas con el fin de ponernos a su servicio. Y esto pues es lo único que justifica toda relación humana, que es el amor. Y el amor pues es bajar a las necesidades. Eh, y recordando que un gesto de misericordia es precisamente pues, enseñar a que no sabe, y la gente que no sabe, pues no muchas veces por su culpa, de hecho la mayoría de las veces es porque así ha sido educado, en fin. Bueno, el sentirse genial por acciones originales, es otra manifestación y otro engaño de lo atractivo que puede ser el narcisismo, pero que en el fondo es pérdida de autenticidad. Esto ya lo había adelantado hace un momento. Okay, la imitación obsesiva de modelos como algo saludable, cuando sabemos que pues una persona que sigue obsesivamente los modelos, pues es una persona que pues desconfía o carece mucho de un amor a sí mismo. O la vanidad física y el disgusto el disgusto por no ser admirado, no ser reconocido, no ser aplaudido, ¿ok? Por un lado. Y por otro lado, esa obsesión que hay por el performance o el rendimiento, esto se ve por ejemplo en la sexualidad, entonces a fuerzas la persona tiene que responder a los modelos y entonces aquí también puede meterse también la pornografía o el seguimiento de modelos falsos, incluso
que llevan a muchas personas a operarse para ser como tal o como cual persona. Bueno, la obsesión o el principio, perdón, de merecerse las cosas, ¿no? Bueno, son otras manifestaciones. Que bueno, me gusta mirarme al espejo de día y de noche, me enojo cuando la gente no se fija en mí y no valora y no aplaude mi aspecto físico. Okay. También el gusto por enseñar el propio cuerpo, eh, pero porque hay muchas razones en todo esto, pero digamos con la intención de ser admirado, de ser reconocido, aplaudido, etcétera. Todos absolutamente tenemos el deseo, eh, que de hecho debería ser sano, de ser reconocidos. De hecho, ¿por qué se casa la gente? ¿Por qué la gente tiene relaciones amorosas? Bueno, porque en el fondo quiere ser reconocido, quiere ser eh, eso, tomado en cuenta, quiere ser significativo para la otra persona, pero ser significativo no es necesariamente ser admirado y que el otro esté siempre a mi servicio, sino ser significativo significa ser fecundo en la mejora de la otra persona. Bueno, esto por no hablar de la obsesión también por las cirugías innecesarias, okay, para llamar la atención, lograr estatus o lograr popularidad, likes, etc. No es una casualidad que la mayoría de las aplicaciones pues tengan que ver justo con mí, yo, eh, para mí, etc. Bueno, y también otra última manifestación, pues esa insaciabilidad, el no contentarse con lo que uno tiene, esto está relacionado con el deseo y muchas veces con deseos, digamos, inadecuados o incluso inconvenientes para la persona, que pues muchas veces la hunden en en la depresión o en la insatisfacción, en la obsesión por la autoestima, el éxito simplemente como objetivo único de la vida, el lograr un éxito económico, por ejemplo, nada más, o fama, o aplausos, la competición y la autopromoción, la mayor visibilidad, eh, y, pero bueno, el narcisismo, que puede parecer muy atractivo, tiene algunas trampas. Digamos, está concentrado en un éxito a corto plazo y muchas veces, la mayoría de las veces, el resultado, si no se piensa, si no se toma conciencia, si no se supera a la persona y se pone en actitud de servicio, y esto muchas veces solo será posible con ayuda de un acompañamiento, bueno, pues la persona a largo plazo pues, se convierte en un fracaso y en eh, eh, en una incapacidad para establecer relaciones duraderas. Y bueno, pues esto comienza en las familias y en las escuelas. Así es que ser padres es criar reyes, sí, pero habrá que entender el significado de rey. Rey es, bueno, en muchas culturas, la persona que está al servicio del otro y no el que se autoadmira y el que se coloca en el centro de la platea para ser admirado. Y por tanto, bueno, algunos consejos, que después veremos otros un poquito en sentido negativo, decir no, mantenerse firme, no otorgar demasiado poder al niño, darle un conjunto reducido de elecciones, es decir, que desde niños tenemos que aprender la libertad, que es la capacidad de elección. Cuando tú has elegido algo, pues automáticamente uno, te vuelves responsable de eso que has elegido, porque tú lo has elegido, entonces respondes de eso que se ha elegido. Y segundo, renuncias a lo que no has elegido. Entonces ya no puedes hacer berrinches cada vez que se te antoja algo que no escogiste, por ejemplo, en la fila del supermercado, ahí en las cajas o en cualquier centro comercial, patalear, hacer berrinches, etcétera, porque tus padres no te compran algo cuando tú ya, de hecho, ya elegiste otra cosa. Y bueno, reducido significa en número y en costo económico. ¿Cuántos padres se endeudan por darles a sus hijos
lo que ellos no han tenido, celulares, computadoras, juegos y juguetes y de todo, con tal de que el niño no sufra, y el único mensaje que estás recibiendo al niño es que él es el único que importa, que los demás no importa nada y que todo el mundo tiene que estar a su servicio. Y una persona así potencialmente se vuelve peligrosa para la sociedad, porque va a andar haciendo berrinches con su pareja, eh, y bueno, eso sí no se vuelve una persona violenta que ve a los demás simplemente como pues un objeto de uso, unos Kleenex y unas botellas de plástico desechables. Eh, Considerar los mensajes que se envían a los hijos sobre la competencia y la victoria, que la victoria más grande de una persona pues es la que tiene sobre sí mismo y no siempre ni necesariamente la que tiene sobre los demás. Aquí también hay que ser bastante inteligentes en la educación porque la competencia en los juegos, en los trabajos, bueno, muchas actividades, por ejemplo, escolares, los deportes en equipo son sumamente valiosos para los niños porque pues, los hacen socializar, compartir tanto las victorias como las derrotas, bueno, y todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, pues esto es absolutamente necesario, sobre todo en la actualidad, en que pues, muchos son hijos únicos, entonces necesitan todavía más todavía de ese, perdón por la repetición, de esa sociabilización o de esa socialidad. Y bueno, permitir que los hijos vivan sus propios fracasos y no resolverles todo. El fracaso es una cosa absolutamente natural en la vida. Aquí hay otros muchísimos consejos que se podría dar, que dependen también de la edad del hijo, si se está acercando ya a la adolescencia o es adolescente, pero también parte de la autoestima y de la confianza está en dejarles cierta libertad y vigilarles, por así decir, desde lejos, pero dándoles absoluta o mucha confianza y libertad para que vayan tomando posesión de sí mismos. Y pues es penoso ver a muchos padres de familia que en plena secundaria, prepa o incluso universidad, porque yo los he visto, que defienden a sus propios hijos frente a los maestros, frente a las autoridades, frente a los otros. Bueno, pues el mensaje que les están mandando es que son unos inútiles, unos incapaces de tomar posesión de sí mismos. Vamos a ver, bueno, un videito muy breve. Espero dar los créditos suficientes. Es de Humor Citro, los dibujos son de Samuel Ortiz y la voz y la realización es de Mariano Osorio. Yo creo que son consejitos, digamos, en sentido negativo, que creo que son bastante valiosos y que a veces pueden ser tan de sentido común que no se nos ocurren. ¿Cómo formar delincuentes? Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le piden. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que él pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, celébreselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No lo reprenda nunca, ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Coja todo lo que él deja tirado. Libros, zapatos, ropa, juguetes. Hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero deje que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres.
El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y por último, póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores, vecinos o amigos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. Muy bien, bueno, pues ahora recordar, bueno, pues algunas dentro de la eh, maravillosa vocación de ser padre y de los desafíos que tiene, y igual que satisfacciones y grandezas, bueno, pues eso, tomar conciencia, eso, de la formación que hay que realizar hacia los hijos y la formación que uno debe tener sobre sí mismo, de manera que seamos hábiles para amar. Bueno, recordar simplemente que una inteligencia formada, porque todos tenemos una inteligencia por el hecho de ser seres humanos, pero si nos dejamos llevar simplemente por el instinto, por la apetencia, por los gustos, por las ganas, pues no la vamos a formar. Pero bueno, formada se convierte en criterio. Una voluntad formada, la voluntad tiene que ver con los apetitos, con lo que queremos en la vida, lo que se nos va antojando, pero bueno, formada significa pues tener anhelos a largo plazo y eso, la fortaleza. Digo, algunas manifestaciones sin abundar, algunas manifestaciones de la fortaleza son, bueno, pues la capacidad, la autoridad sobre uno mismo, la gravedad, que significa pues, darle el peso a las cosas según lo tienen, la disciplina, la constancia. La constancia pues, es la capacidad para terminar un proyecto que uno se ha puesto. Y bueno, pues esto se va formando desde pequeños. Y la afectividad formada se convierte en carácter, de manera que se vence también el emotivismo. Algunos elementos así ya como camino de mejora, bueno, pues primero recuperar la capacidad de asombro, de esto ya se ha hablado, perdón que se me pasó, tomar buenas elecciones y a largo plazo apreciar a la gente, porque es lo único que justifica, digamos, la relación con el otro, valorar lo pequeño, agradecer antes que obsesionarse por merecerse las cosas, pasar de la queja a la lamentación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues de la queja, sin, ya sabemos lo que es la queja, ¿no? Esa, ese como desprecio por las cosas que no nos salen como hubiéramos querido o que no se dan, en fin, va. Pero la lamentación, que es un fenómeno, digamos, bíblico, tiene que ver con esa queja, por así decirlo, pero expresada con amor a alguien. De hecho, hay oraciones dirigidas a Dios que parecen quejas, pero en realidad son lamentaciones. Lamentaciones significa preguntar por el sentido, como recargarse, apoyarse en alguien que no necesariamente es Dios, o sea, dialogar con alguien lo que me cuestan las cosas, pero no en plan destructivo, sino de como descargarse, de pedir ayuda, en fin. Bien, tener un plan formativo serio y bueno, pues a los niños de por sí no lo van a tener, pues ahí para eso están los papás, las escuelas, y no limitarse a dar vagos consejos. Eh, bueno, entre los caminos de integración que ya se han recordado, bueno, pues recuperar el descubrimiento y el asombro, la introspección. Aquí ahí, bueno, podíamos organizar muchísimas charlas a propósito de la introspección, del conocimiento, de la interpretación de las propias experiencias que están ahí junto con la verificación. O sea, ser capaces, eh, eso, de analizarse, de ponerle nombre a las experiencias que uno tiene, a los sentimientos y discernir. Discernir pues es una capacidad de decisión y a partir de una elección que se hace, ¿ok? Y bueno, por eso van como en cadena. La verificación pues tiene que ver con verdaderamente hacer verdad nuestra relación con la realidad. Eh, y si, bueno, si no vivimos en la realidad, bueno, pues esforzarnos por regresar a ella.
que tiene que ver con la desconexión y también con la decisión. Por ejemplo, en las relaciones amorosas es absolutamente necesario la introspección, el discernimiento, la introspección sobre el otro, conocerlo, conocerse uno a sí mismo, las propias flaquezas, las debilidades, las grandezas, eh, lo que yo pienso, lo que piensa el otro sobre puntos esenciales como los hijos, el dinero, las relaciones, los apegos, el poder, en fin. Y ya tomar posesión de uno mismo, que eso es lo que pues, manifiesta la madurez de una persona. Y bueno, pues esto es un trabajo de toda la vida, no se logra en algún momento. Bueno, pues recordar que eh, todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene dificultades, porque en el fondo somos como este Ícaro que está cayendo en esta maravillosa obra, está cayendo del cielo, pero no deja de mirar a las estrellas, alcanzar las estrellas, y tiene un corazón que sigue palpitando, que es ese punto rojo que tiene en el pecho. Eh, es decir, la cupiditas est hominis esencia, los seres humanos por esencia, pues estamos siempre ávidos de nuevas cosas. Paul Claudel decía que estamos heridos de infinito. Entonces aquí ya nos asomamos a todo el mundo maravilloso de la trascendencia. Muchas veces el narcisista no, o sea, no es malo, simplemente que está desenfocado en su deseo por pues aspirar a la trascendencia y no es que vaya por, no es que sea falso, sino más bien incompleto ese deseo que muchas veces tiene, que está concentrado en sí mismo. Entonces habrá que canalizarlo hacia afuera y pues saber que uno se convierte en aquello que desea. Si uno lo único que desea es éxito y estima, etcétera, pues se reduce tremendamente su vida. Bueno, terminar ya con una conclusión, tomando también conciencia de la necesidad de acompañamiento. Es natural que todas las personas se sientan necesitadas y aunque no se sientan, están necesitadas de acompañamiento. La forma, de hecho, por excelencia de acompañamiento es el matrimonio. Ya después hay muchas formas de acompañamiento, la familia, la escuela y ya otras que pueden ser la terapia, bueno, diversas formas que van desde el acompañamiento espiritual hasta la tutoría, la mentoría y formas de eh, consultoría, en fin. Eh, bueno, hay un acompañamiento circunstancial y otro, como digo, ya permanente. El permanente sería pues el amor, el matrimonio y la familia. Y los circunstanciales pues son aquellos que van, digamos, a asistir hacia la mejora en o a partir de algún problema particular que experimenta la persona. Pero muchas veces las personas experimentan problemas y ni siquiera saben ponerles nombre. Entonces se requiere de nosotros una gran habilidad para identificar con gran respeto y a base de preguntas inteligentes, sin abordar y sin invadir el espacio y la conciencia y la decisión de las personas, pues ir sacando siempre lo mejor de ellos. Así se vencerá el narcisismo, que en el fondo es un tipo de desvinculación y una inmunidad hacia el otro, cuando pues nuestra vocación es la de amar. Bien, bueno, pues espero no haberme alargado mucho, si me alargué un poco, pero haber dejado pues, algunas, eso, dos cosas. Primero, tomar conciencia y dos, algunos caminos de mejora para superarnos a nosotros mismos, formarnos y luces para, en el acompañamiento a los demás, pues también tener esos elementos. Pues muchas gracias, les deseo lo mejor y pues que sigan adelante en todos sus proyectos.